Damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad en este su día de juntarnos a través de este medio para centrar nuestra atención por unos momentos en la palabra de Dios. En este día domingo vamos a hacer una combinación nosotros de lo que sería una escuela dominical y un culto de adoración. Es decir que el tema que voy a desarrollar lo voy a hacer a manera de estudio bíblico y haciendo las aplicaciones propias de lo que hacemos normalmente a través de una predicación de su palabra. Lo que trataremos en este día es lo que tiene relación directa con lo que es nuestro Dios. Estamos avanzando en esto, de conocer a Dios, el conocimiento de nuestro Dios. Por eso hemos llamado a esta serie Le presento a Dios. Lo hemos presentado como el Dios personal, lo hemos presentado como el Dios de toda gracia, el Dios que es inmutable, que no cambia, y nuestro Dios perdonador. En esta oportunidad, lo que vamos a considerar es un tema que no es realmente muy tratado a través de los estudios y las predicaciones. Sin embargo, es un tema que está latente a través de todas las escrituras. Tiene que ver con la majestad de nuestro Dios. De modo que, si hago la presentación hoy, tendría que decirle, le presento a Dios como su majestad. Oremos a nuestro Dios majestuoso. Padre, vamos a entrar una vez más en tu palabra y lo hacemos confiados en que tu Santo Espíritu ha de guiarnos a entenderla en una manera correcta y aplicarla también a nosotros en una manera correcta, para que nuestro actuar sea un actuar correcto como hijos tuyos. Háblanos, te suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 93 es nuestro pasaje clave. Y en el Salmo 93 leemos así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Texto clave, el versículo 1. La palabra majestad viene del latín y significa grandeza. Cuando le atribuimos majestad a alguien, estamos reconociendo grandeza en su persona y damos a entender nuestro respeto por ella y nuestro reconocimiento también a su autoridad. Cuando leemos la Biblia y nos encontramos con la palabra majestad, nos damos cuenta que ella siempre es una expresión relacionada a la grandeza de Dios, nuestro Hacedor y nuestro Señor. Leemos, por ejemplo, el Salmo 93:1, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, nuestro texto clave. En la carta a los Hebreos hay otra forma también en que se va mencionando a Dios como su majestad. Y en la carta a los Hebreos, la frase la majestad se usa 2 veces para referirse a Dios. En Hebreos 1:3 leemos, hablando del Señor Jesús, el escritor dice, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo cumplido su labor, se sentó a la diestra en los cielos, al lado derecho de Dios, en una forma de expresarlo en su unidad. Y el 8.1 de Hebreos, hablando de Jesucristo, nuevamente dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios, al lado derecho de Dios. La palabra majestad, cuando se aplica a Dios, constituye siempre un reconocimiento a su grandeza, a su poder. El Salmo 145, en el versículo 5, nos dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Cómo nos hace falta hacer nuestras las palabras de desafío de este salmista? Meditación, consideración, detenernos a pensar un poco en lo grande que es nuestro Dios, en su majestad. Siempre en las Escrituras, la palabra majestad aplicada a nuestro Dios constituye estas dos cosas: una declaración de su grandeza y una invitación a la adoración. Y lo mismo es cierto cuando la Biblia habla de que Dios está en las alturas y en los cielos. La idea aquí no es que Dios está separado de nosotros, separado por una gran distancia o por un gran espacio, sino que la idea es que Él está muy por encima de nosotros, muy en lo alto de nosotros. Eso es su grandeza, una declaración de su grandeza. Y por ese motivo, porque Él está por sobre nosotros, lo alto, nos sobrepasa en todo, es que Él es motivo de nuestra adoración, porque Él está sentado en su trono, es majestad y merece toda nuestra adoración, reverencia, reconocimiento de lo que Él es, la autoridad. Salmo 48.1 nos decía: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. El Salmo 95, los versículos 3 y 6 nos dicen: Jehová es Dios grande y Rey grande. Venid, adoremos y postrémonos. El hecho de que se nos enseñe que nuestro Dios es un Dios personal, que tenemos un trato personal, no es el motivo para que nosotros nos quedemos con la impresión de que Dios es una persona igual que nosotros. No lo puede ser, porque nosotros somos cambiantes, nosotros somos débiles, nosotros de pronto somos poco afectivos, más bien somos patéticos. Y este no es el Dios de la Biblia, no es. Nuestra vida como persona está limitada en todas las direcciones, en el espacio, en el tiempo, en conocimiento y en poder. Pero Dios no está limitado. Dios no está limitado. Es eterno, es infinito, es todopoderoso. Él nos tiene en su mano. Él nos tiene en su mano. Pero nosotros jamás podemos tenerle a Él en las nuestras. Nos tiene en su mano y podemos vernos, dirigir y hacer lo que a Él le place. Pero nosotros jamás podríamos tomar a Dios en nuestras manos, tenerle a Él. Como nosotros, Él es un ser personal, pero a diferencia nuestra, es grande y es majestuoso.
A pesar de la clara enseñanza que nos da la Biblia sobre la realidad del interés personal de Dios en su pueblo y sobre la mansedumbre, la ternura, la benevolencia, la paciencia y la continua compasión que nos muestra, la Biblia nunca deja que perdamos de vista su majestad y su dominio ilimitado sobre las criaturas. Entonces, lo que tenemos que dejar muy en claro es que nuestro Dios, siendo un Dios personal, es Dios majestuoso. Como ilustración de este concepto, no es necesario ir más allá del relato bíblico que tenemos en el libro del Génesis. Desde el comienzo de este relato bíblico se cuenta la historia de tal modo que no podemos separar estas dos doctrinas paralelas. Dos doctrinas paralelas respecto a Dios. El Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es tanto el Dios personal, el Dios al que tratamos como persona, pero también el Dios de la Biblia es el Dios majestuoso. Majestuoso. En ninguna parte de la Biblia se expresa en términos más claros la naturaleza personal de Dios que en el libro de Génesis. Allí encontramos los relatos de que Dios en un momento delibera consigo mismo, como se reúne consigo mismo. La divinidad está reunida. Divinidad. Y dice, hagamos un acuerdo, hagamos. Luego coloca delante de Adán, a quien hizo, los animales para que él les ponga nombre. Se pasea en el jardín llamando a Adán, luego le hace preguntas a sus criaturas, baja del cielo a observar lo que están haciendo los hombres en el desarrollo de la humanidad. Están haciendo, construyendo la Torre de Babel. Lo entristece a tal punto la maldad de los seres humanos que se duele por haberlos creado. Le duele en su corazón haber hecho a ellos. Y las representaciones de Dios, como las que hemos mencionado ahí en el libro de Génesis, tienen por objeto hacernos ver que el Dios con el que tenemos que tratar no es un mero principio cósmico, impersonal o indiferente, sino que es una persona viviente, majestuosa, pensante, que siente, que es activo, que aprueba el bien y desaprueba el mal, y que está permanentemente interesado en sus criaturas. El Dios de Génesis es el Dios creador, que pone en orden lo desordenado, que hace surgir la vida con el poder de su palabra, que modela a Adán con el polvo de la tierra y a Eva con la costilla de Adán. Y Él es además Señor de todo lo que ha creado. Castiga la tierra, cubriéndola con las aguas del diluvio. Destruye así toda vida en señal de juicio, salvo aquellas 8 personas que entraron en el arca y sobrevivieron a este diluvio. Confunde el lenguaje humano y esparce por la tierra a los edificadores de la Torre de Babel. Destruye a Sodoma y Gomorra mediante fuego y azufre por su maldad. El pecado había llegado a su grado extremo. Le promete a Abraham y a su mujer un hijo cuando ya son de edad avanzada, que humanamente se considera imposible que ellos pudiesen tener un hijo. Y frente a eso humanamente imposible, declara con una pregunta retórica: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Si pudiéramos quedarnos con esta pregunta que se responde por sí misma, no lo hay.
No lo hay cosas difíciles. Nuestro nivel de fe sería muy alto y veríamos cosas grandes y tremendas de parte de nuestro Dios, que todavía no hemos visto. Todo esto y mucho más es una síntesis de la majestad de Dios, de acuerdo al Génesis. ¿Cómo podemos formarnos entonces una idea exacta de la grandeza de Dios? La Biblia nos indica 2 pasos que debemos dar con este fin. 2 pasos. El primero es eliminar de nuestros pensamientos acerca de Dios cualquier limitación que pueda empequeñecerlo. No hay ninguna limitante. Por eso decimos, tenemos que eliminar de nuestros pensamientos acerca de Dios cualquier limitación que pueda empequeñecerlo. Alguien hizo una vez esta pregunta que es bien interesante. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? Y hay un libro escrito por el hermano J.B. Phillips que lleva este título: Tu Dios es demasiado pequeño. Y en este libro su autor, J.B. Phillips, explica el problema que enfrentamos muchos de nosotros. Y en su introducción al libro él escribe así: no hemos encontrado una manifestación bastante grande de Dios para nuestras necesidades modernas. En un mundo donde nuestra experiencia de vida ha crecido en direcciones múltiples y nuestros horizontes mentales se han ampliado hasta el punto de desconcierto por los acontecimientos mundiales y los descubrimientos científicos, nuestra idea de Dios se ha mantenido estática. Lo que expresa el hermano Philip es que nuestro mundo ha ido avanzando en el aspecto científico y tecnológico. Se han hecho grandes descubrimientos, grandes avances de la ciencia y la tecnología. Como que el ser humano ha crecido, pero que Dios no ha ido a la par con ello. Como que este Dios que dice Philip es demasiado pequeño, se quedó ahí, estancado en el tiempo, como que se quedó en el pasado. En realidad, debemos considerar esa pregunta, que es bastante interesante. Un título muy apropiado para esta época, el de aquel libro. Hoy nos encontramos en el polo opuesto al de nuestros antepasados evangélicos en nuestro concepto de Dios. Aún cuando confesamos tener la misma fe de ellos, la misma doctrina que ellos creían, aceptaban, y también nuestra fe la definimos con las mismas palabras de ellos. Pero cuando empezamos a leer a Martín Lutero, a Jonathan Edwards, a John Miller, pronto nos vamos dando cuenta de que tenemos muy poco que ver con ese Dios poderoso a quienes ellos conocían tan íntimamente. Como que hay una gran diferencia entre el Dios de Lutero, Edwards y Miller con el Dios que nosotros creemos en el día de hoy. Y todas esas grandes cosas que nos relatan que fueron vistas, realizadas por la mano de este Dios majestuoso, como que ya en el día de hoy no están. Grandes cambios sociales, grandes avivamientos, grandes movimientos evangélicos, gran extensión del mensaje de la palabra de Dios. Pero hoy, como que esto está estancado. Como que nuestro Dios es distinto al Dios de ellos.
Y ese segundo paso que tenemos que dar nosotros, con el fin de que nos formemos una idea exacta de la grandeza y majestad de Dios, es eliminar cualquier idea de compararlo con poderes y fuerzas y personas adversas que nos parecen grandes, de acuerdo a los relatos históricos. No nos olvidemos de la pregunta fundamental: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo imposible? Mantengamos esta pregunta ahí. Es muy importante estar recordándola. Por eso decimos que en este segundo paso nosotros debemos eliminar cualquier idea de estar comparando a Dios con poderes, con fuerzas o personas adversas que nos parecen grandes, adversas o contrarias. Como ejemplo de lo que esto significa, vamos a analizar brevemente Isaías capítulo 40. El libro del profeta Isaías, el capítulo 40. Leemos acá, en el versículo 1. Note usted cómo comienza el versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, mi pueblo, consuélense, porque yo se lo digo. No se derrumben, no se aplasten. Consuélense. Aquí Dios está hablando a la gente cuyo ánimo es muy parecido al que tienen muchos cristianos en la actualidad. Es gente desesperanzada, acobardada, secretamente desesperada. Le dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, soy yo el que se lo digo. Pero esta gente que contra el curso de los acontecimientos no ha podido luchar y como que se siente aplastada, sobrecargada. Gente que ha dejado de creer que la obra de Dios puede volver a prosperar en el buen sentido, como se parecía este pueblo a gran parte del pueblo cristiano en el día de hoy, ¿no? Y veamos cómo razona Dios con ellos a través de estos profetas suyos. Miramos en primer lugar las obras que ha hecho Dios, como una evidencia de su majestad y su poder. Hay que mirarlas, recordarlas, las obras que ha hecho Dios. Y Dios mismo le dice: ¿podrían hacerlas ustedes? ¿Puede hombre alguno hacerlas? Versículo 12 de Isaías 40. Isaías 40, 12. ¿Quién mide las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Es decir, ¿son ustedes lo suficientemente sabios como para hacer estas cosas? ¿Tienen el poder necesario para ello? En cambio, yo sí tengo ese poder. De otro modo, no hubiese podido hacer este mundo. Porque aquí yo soy vuestro Dios majestuoso. Pasamos a mirar, en segundo lugar, a las naciones, como algo grande o adverso que podría ser hacia Dios. Y sigue diciendo el profeta que las grandes potencias nacionales, las naciones ante cuyo poderío ustedes se sienten inferiores, hablando al pueblo de Israel, naciones como Asiria, Egipto, Babilonia, tan grandes y fuertes son sus ejércitos y sus recursos en comparación a los de ustedes, que les tienen temor, les tienen miedo. Pero consideren ahora cuál es el lugar que tiene Dios frente a esas poderosas fuerzas que ustedes tanto temen. Versículo 15 de Isaías 40. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza les son estimadas.
He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Lo que Dios está mostrando aquí, en un plano de comparación, está descrito en el versículo 17, Isaías 40, 17. Como nada son todas las naciones, como nada, delante de Él, no son nada. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Usted tiembla ante las naciones, porque son mucho más débiles que ellas. Pero vuestro Dios es tanto más grande que las naciones, que para Él son como nada. He aquí que yo soy vuestro Dios, majestuoso. Y miramos ahora en tercer lugar a los grandes hombres del mundo. Los gobernantes, cuyas leyes y programas políticos determinan el bienestar de millones de personas, hipotéticamente, no siempre es así el bienestar, ¿no? Los que aspiran a gobernar el mundo, los dictadores, los creadores de imperios, hombres que tienen en sus manos el poder necesario para desencadenar una guerra global. Piensen en los tiempos bíblicos. Lo sabía también. Un Sennacherib, un Nabucodonosor. Den un vistazo a la historia y piensen en Alejandro el Grande, Napoleón, Hitler, Mao Zedong. Y podríamos citar unos cuantos más. ¿Suponen ustedes que son realmente estos grandes hombres quienes han determinado el giro que ha tomado nuestro mundo o que tomará nuestro mundo? Vuelvan a pensar en esto. Porque Dios es más grande que los más grandes entre ellos. Versículo 23 de Isaías 40. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Él está por sobre todos los reyes, por sobre todos los príncipes y gobernantes de este mundo. ¿Y por qué? Porque Dios es majestad. Es nuestro Dios majestuoso, sentado en su trono, desde donde domina y controla todo el mundo, toda su creación. ¿Cuál tiene que ser entonces nuestra respuesta a su majestad? A continuación, dejemos que Isaías aplique a nuestro caso la doctrina bíblica de la majestad de Dios. Y él nos formula 3 preguntas, que las hacen en nombre del Señor a esos israelitas desilusionados y abatidos. Versículo 25, pregunta: ¿a qué me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo, el Dios majestuoso? ¿A qué me haréis semejante o me compararéis? Esta pregunta censura los conceptos cerrados acerca de Dios. Se nos cuenta en la historia eclesiástica que en una ocasión Martín Lutero, en un debate público con Erasmo de Rotterdam, que era un filósofo, filólogo y teólogo humanista, le dijo estas palabras, Lutero a Erasmo: tus conceptos de Dios son demasiado humanos. Tus conceptos de Dios son demasiado humanos. Pareciera que en gran parte el cristianismo de hoy, el cristianismo moderno, ha heredado este pensamiento de Erasmo. Un Dios demasiado humano. Es aquí justo donde nacen muchas desviaciones de la fe por esta concepción de Dios. Nuestros conceptos de Dios no son suficientemente grandes. No tenemos en cuenta la realidad de su poder, no tenemos en cuenta su sabiduría ilimitada. Porque nosotros mismos somos ilimitados, somos débiles. Y nos imaginamos que en algún aspecto Dios también lo es. Y nos resulta difícil aceptar que no sea así. Pensamos en Dios como si fuera muy parecido a nosotros. Tenemos que rectificar ese error. Dios nos dice que debemos aprender a reconocer la plena majestad de su incomparable poder.
de su incomparable majestad y autoridad. El versículo 27 de Isaías 40 nos dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Esta pregunta censura los conceptos cerrados acerca de nosotros mismos ahora. Dios no nos ha abandonado. No importa cómo nos sentimos. Eso no condiciona lo que Dios hace. El cómo yo me siento. El cómo yo me siento no es precisamente en muchas ocasiones como Dios está manifestándose o está haciendo las cosas. Estoy errado en mi sentir. Mis emociones me han traicionado, mi corazón me ha traicionado, me ha engañado. Entonces esta pregunta del versículo 27 está censurando estos conceptos errados que tenemos acerca de nosotros mismos. Dios no nos ha abandonado. Dios nunca había abandonado a su pueblo. Dios nunca abandonó a este hombre sufriente, Job, en sus largos años de tribulación. Nunca lo abandonó. Nunca lo dejó de lado. Porque Dios jamás abandona a la persona a quien dirige su amor. Y nosotros somos objetos de su amor. Tampoco Cristo, el buen pastor. Él jamás pierde la huella, ni la supervisión, el cuidado de sus ovejas. Es tan falso como irreverente acusar a Dios de olvidar, de pasar por alto, de perder interés en la situación y las necesidades de su pueblo. Si nos hemos estado resignando a la idea de que Dios nos ha abandonado a nuestros propios recursos, tenemos que buscar esa gracia necesaria de Dios para sentir vergüenza de nosotros mismos. Porque tal pesimismo incrédulo deshonra profundamente a nuestro gran Dios y Salvador. Deshonra la majestad de Dios. En el versículo 28, Isaías 40 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Esta pregunta censura ahora nuestra lentitud en aceptar la majestad de Dios. El Señor quiere sacarnos de la incredulidad, moviéndonos a la vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El Señor quiere sacarnos de esa incredulidad. Nos pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Se han estado imaginando que yo, el Creador, estoy viejo y cansado, desgastado, que he perdido mi poder con el tiempo? Nadie les ha dicho la verdad sobre mí. Escudriñar la palabra. Ahí está el retrato del verdadero Dios, que nunca cambia, como vimos anteriormente, inmutable. Y este Dios inmutable es el Dios que siempre ha sido majestuoso, todopoderoso. Muchos de nosotros somos merecedores de un reproche fuerte de parte de Dios, porque somos lentos para creer en Dios como un soberano, todopoderoso, que todo lo ve, y que poco tenemos a veces en cuenta la majestad de nuestro Dios y Salvador. Lo que necesitamos es recordar estas palabras de David en el Salmo 37, 5 al 7. Salmo 37, 5 al 7, David dijo: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esperar en Dios. Esperar meditando sobre su majestad. ¿Qué falta nos hace? Sentarnos tranquilamente, en silencio,
meditar cómo es realmente nuestro Dios. ¿De qué tamaño es nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios el Dios de la Biblia? ¿O es un Dios que hemos empequeñecido? ¿De qué tamaño es nuestro Dios? Eso va a evidenciar el nivel o grado de fe que tenemos en nuestra relación con Dios. Espera en Dios, medita sobre su majestad, hasta que estas cosas se nos graben en el corazón y encontremos que de este modo nuestras fuerzas han sido renovadas. Como lo expresa el mismo Isaías 40 al terminar esta porción que hemos analizado. 29 al 31 de Isaías 40 para concluir. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan a este Dios majestuoso, todopoderoso, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hemos sido prisioneros de repente de un sentimiento negativo, de dudar del poder de Dios para llevarnos y sacarnos adelante en medio de las situaciones que nos toca vivir o que estamos viviendo ahora mismo. Hemos dudado de que Dios tiene el poder para controlar todo esto y que a su tiempo ponga fin a todo esto. Si eso ha cruzado por nuestra mente, es tiempo de arrepentirnos con vergüenza y pedir a Dios que renueve nuestra fe, nuestra confianza en Él. Lo necesitamos. Todos en algún momento, yo también lo necesito. Todos. Sentir una vez más la firme convicción en nuestra mente y corazón de que tenemos un Dios todopoderoso, creador del universo, que tiene el control sobre ello, que nunca lo dejó de lado, que está sentado en su trono de majestad y de allí Él domina todas las cosas. Aún nuestra insignificante vida como criaturas, falibles, expuestas. Oremos que nuestro Dios nos ayude a tener esa firme confianza en Él y esperanza de un mañana mejor. Oremos. Dios y Padre, oramos a Ti con confianza de que estamos hablando con un Dios todopoderoso y que es capaz de cualquier situación que está lejos del alcance nuestro cambiarla. Nosotros no podemos, pero sí nuestro Dios puede. Y te agradecemos, Dios, por ello, porque es nuestro Padre, eres nuestro Dios. Y no permitas que si alguien que está mirando, escuchando esto, Dios, se quede con ese pensamiento de que no hay esperanza de cambios en la vida. Si las hay, partiendo por el cambio personal en la relación contigo. Y te ruego que obres en ese corazón necesitado para conocer a Jesucristo, el camino hacia ti, como el único Señor y Salvador personal. Para tener una relación contigo, como un padre con un hijo. Y qué tremendo Padre que tenemos en ti, el Dios majestuoso. Gracias y oramos que fortalezca nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. El resto del día, aprovéchelo, disfrútelo con la familia. Es el día del Señor y es un tiempo para gozarse, aún ministrándose los unos a los otros en el seno familiar. Y si hay oportunidad, con algún amigo. Y mediante el miércoles nos encontramos para el tiempo de oración. Bendiciones, apreciado hermano. Adiós.